Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El Grial. Se dice que lo tuvieron los caballeros templarios y que les ayudó a obtener el enorme poder y riquezas que tuvo su orden a mediados del siglo XIII, aunque no les ayudó demasiado en 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia arrestó a todos los templarios, los acusó de horrendas herejías y de adorar al demonio. Torturó a muchos que sorprendentemente confesaron cuantos delitos y horrores les dijeron que habían cometido. Luego convenció al Papa Clemente V para que disolviera la orden y finalmente organizó la ejecución en la hoguera de su líder, Jacques de Molay, y de varias docenas de caballeros más para quitarles todas sus riquezas. Se dice que les dio sabiduría espiritual a los cátaros o albigenses, que florecieron en la zona del Languedoc francés y jugaban un importante papel en la iniciación a este grupo de cristianos dualistas considerados herejes por la Iglesia de Roma. Pero tampoco les ayudó demasiado cuando el Papa Inocencio III declaró una cruzada contra ellos en 1209, con momentos terriblemente atroces como la masacre de Béziers, donde murieron los 20.000 habitantes de esa ciudad, y con un saldo final de entre 200.000 y 1.000.000 de cátaros muertos para 1229 cuando terminó la cruzada. Lo buscaron los nazis sin encontrarlo, dando pie a una película donde se les adelanta ni más ni menos que Indiana Jones con su papá. Lo buscaron los caballeros de Monty Python y ha dado pie a numerosos mitos y obras literarias de ínfima calidad. ¿Pero qué es el Grial o Santo Grial? Eso no está tan claro. El Grial se ha presentado como una copa, un cáliz, un vaso, una bandeja, una fuente de servir, una piedra, una alegoría mística de la perfección del alma cristiana pura. Pero es en realidad un objeto de ficción literaria, un elemento de la imaginación que con el tiempo adquiriría vida propia, pero que nace de modo bastante inocente a fines del siglo XII. Vamos allá. Todo comienza con uno de los más grandes poetas y trovadores franceses del siglo XII, Chrétien de Troyes, nacido en 1130 según los escasos datos existentes, muy probablemente en la comuna de Troyes, que le daría su nombre. Además de hacer traducciones del latín, lo que indica que era un personaje educado, y escribir poemas y canciones, a partir de 1170 empieza a producir relatos largos, verdaderas novelas en verso octosílabo sobre personajes de la leyenda del rey Arturo. Con estas obras, Chrétien de Troyes se convertiría en el creador de la novela medieval y el padre de las novelas artúricas y de caballerías. Esas novelas que tendrían gran éxito y que más de 5 siglos después volverían loco a cierto ingenioso hidalgo español al que conocemos como Don Quijote de la Mancha. Es de suponerse que las leyendas del rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda se contaban ampliamente en Francia y las Islas Británicas desde mucho antes, pero nadie había emprendido la escritura de obras de ficción sobre ellas. La leyenda de este supuesto rey que lideró a los bretones en su lucha contra los invasores anglosajones en el siglo V no se empezó a poner por escrito sino hasta el siglo VIII en obras que lo presentan como un personaje histórico, un cristiano ejemplar y un gran líder, pero las menciones son brevísimas. Así que todo lo que hoy tenemos como imagen del rey Arturo y sus alrededores es completamente producto de la ficción a partir de Chrétien de Troyes. Quizás el francés conoció la historia Regum Britanniae del galés Geoffrey of Monmouth o Godofredo de Monmouth, donde se cuenta la leyenda de Arturo, de su padre Uther Pendragon, del mago Merlín, del malvado Mordred y de Avalon, la mítica isla donde fue a morir Arturo. El caso es que Chrétien de Troyes tomó las leyendas que se contaban y empezó a escribir novelas. La primera, Eric Yenide, en 1170, cuenta la historia de Eric, antiguo guardaespaldas de Guinevere, la esposa del rey Arturo, y de su amor por su esposa Enid, que lo hace descuidar sus labores de caballero, fueran las que fueran, y cómo después de luchar con otros caballeros y tremendos gigantes, consigue recuperar su prestigio. A esa novela siguió Cliges de 1176, historia de amor adúltero entre un caballero del rey Arturo y la esposa de su tío, con más escenas de acción, magia, caballeros y torneos. Entre 1175 y 1181 tuvo tiempo de hacer 2 novelas más sobre personajes arturianos, Ivain, el caballero del león, y Lancelot, el caballero de la carreta. Troyes tuvo un enorme éxito en su tiempo, disfrutando de traducciones a varios idiomas y a una amplia difusión que no es poca cosa en una época donde no había imprentas y cada libro lo hacían a mano los copistas. Finalmente, entre 1181 y 1190, Chrétien escribió Perceval o el cuento del Grial, donde finalmente aparece el preciado objeto.
En esta novela, el aspirante a caballero Perceval o Parsifal conoce al rey pescador que lo invita a su castillo, precisamente el Castillo del Grial. Durante la cena, Percival ve que a cada plato pasa una procesión en la que vienen, entre otros, un paje que lleva una lanza de cuya punta mana una gota de sangre, una doncella que lleva entre sus dos manos un grial y otra doncella con un plato de plata. Sobre el grial, Chrétien dice: el grial que iba adelante era de fino oro puro. En el grial había piedras preciosas de diferentes clases, de las más ricas y de las más caras que haya en mar ni en tierra. Las del grial, sin duda alguna, superaban a todas las demás piedras. Por alguna causa se supone que Perceval debía preguntar a quién se sirve con ese grial, y esa pregunta le habría resuelto algunos problemas a él como futuro caballero, y al mismo tiempo habrían curado al rey pescador de sus males y le habrían devuelto sus dominios y riquezas. El silencio de Perceval es uno de los elementos clave de la novela, y no es sino hasta varios miles de versos más adelante que nos enteramos que el personaje al que se servía con el grial era el padre del rey pescador, y que el grial llevaba una sola hostia, que era todo el alimento del personaje desde 12 años atrás. Esta hazaña de solo alimentarse de la hostia, o de decir que uno lo hace, es bastante común en el cristianismo, y aquí ya hablamos de varios santos que afirmaban ser capaces de tal hazaña. Pero nos quedamos sin saber qué es el grial. Probablemente Chrétien quería contárnoslo, pero dejó inconclusa su novela en el verso 9234, ya sea porque lo sorprendió la muerte o algún otro acontecimiento le impidió terminarla, y finalmente él murió entre el 1180 y el 1190. 4 escritores intentaron darle otros tantos finales a la novela y ninguno es realmente demasiado convincente. Tampoco sabemos con certeza si la lanza de la que brota una gota de sangre que llega a manchar la mano del paje es la lanza con la que supuestamente se hirió el cuerpo de Cristo en la crucifixión, que es muy probable, pero probable no significa seguro, cosa que la gente suele olvidar cuando se trata de asuntos de creencias, convicciones, fe y supersticiones, y de política a veces también. En lo personal debo decir que me he leído 3 de las novelas de Troyes y me parecieron deliciosas, especialmente, claro, Perceval. Pero aquí empiezan los problemas. En francés antiguo, Graal, que es la palabra que usa Troyes, es una copa o tazón u otro tipo de recipiente hecho de barro o de madera o de metal. Según los lingüistas franceses sería un plato grande, poco profundo y con bordes altos. Chrétien lo compara con un plato de pescado. Pero como es un objeto imaginario, otras imaginaciones lo abordaron y lo cambiaron. En la primera década del siglo XIII, el alemán Wolfram von Eschenbach recrea el Perceval francés en su Parsifal, donde se repite la escena del castillo del rey pescador, pero luego Perceval dedica enormes esfuerzos a encontrar el grial que se perdió. Es la primera vez que la búsqueda del grial es una misión trascendente y al final lleva al caballero a convertirse en rey. Pero el grial, en el relato de von Eschenbach, no es copa ni plato, sino una piedra que cura las enfermedades y confiere la vida eterna, además de ser cuidada por una orden de caballeros, los Templice, que claramente están inspirados en los templarios, pero no son los templarios, pues no son una orden monástica, no excluyen a las mujeres y su símbolo no es la cruz roja sobre fondo blanco, sino la tórtola. La búsqueda del grial es retomada por una rama de la literatura arturiana, como es la novela galesa Peredur, hijo de Efraug, el poema alemán Die Krone, de más o menos 1220, en el que Sir Gawain es quien encuentra el grial, y la parte dedicada a Lancelot en el ciclo de la Vulgata, que es una serie de historias arturianas donde toca a Sir Galahad hallar el grial, que igual no era una piedra. Quizás el verdadero culpable de todo es Robert de Boron, otro poeta francés que alrededor del 1200, y por supuesto habiendo leído a Chrétien de Troyes, escribe el poema José de Arimatea, iniciando otra rama arturiana, la del significado del grial. Y a don Robert se le ocurre que el grial no es ni plato, ni bandeja, ni fuente, ni nada, sino la copa usada por Cristo en la última cena, misma copa que por alguna causa llega a manos de José de Arimatea, miembro disidente del tribunal del Sanedrín que había condenado a Cristo, y que por alguna otra causa usó la copa para recoger la sangre de Jesús derramada por la lanza que le abrió el costado. Después pediría permiso a Pilato para enterrar al fallecido y comprar una sábana limpia para envolverlo, lo cual por otra parte fue una pérdida de tiempo y dinero con eso de que al tercer día resucitó. El caso es que en la historia de Robert de Boron,
que es una novela, José de Arimatea es encarcelado y Cristo resucitado lo visita en su celda para explicarle los misterios de la Santa Copa. Al ser liberado 12 años después, José viaja al oeste, a Avalon, la isla mística de Arturo, donde funda una dinastía de guardianes del Grial, en la que eventualmente nace, por supuesto, Perceval. En esta historia, el Grial era una copa de doble importancia cristiana, la de la última cena usada por Cristo, y que de manera poco higiénica compartieron sus 12 apóstoles, y la que había recibido la sangre del Salvador, ni más ni menos. Robert de Boron vivía en el mundo medieval, una feria de reliquias bíblicas falsificadas que incluían la adoración de hasta 18 santos prepucios de Cristo circuncidado, una gota de leche de la Virgen María y la cabeza de San Juan Bautista, que milagrosamente incluso hoy, en el siglo XXI, está en la Catedral de Amiens en Francia y en la Basílica de San Silvestre I en Roma, en el Museo Residence de Múnich, Alemania, y también en la Mezquita de Umayyad en Damasco, Siria. 4 cabezas. Igual, alguna de ellas es falsa. Así que no sería raro que don Robert supiera que se exhibían cálices genuinos de la última cena por todos lados, y el propio obispo Arculf había contado que en su peregrinaje a Tierra Santa lo había visto cerca de Jerusalén. Era un grial perfecto. Ni qué decir que en siglos posteriores se presentaron numerosas falsificaciones más del cáliz de la última cena. Y fue Robert de Boron el primero que habló de un santo grial, o Saint Graal en francés. Así, con él se consolida la historia que vincula el cuento del Grial con el cristianismo directamente. El cuento, la fantasía, la ficción divertida y bien contada de algo que nunca existió. Porque para empezar, la Biblia no tiene ninguna indicación de un milagroso Grial. En el Evangelio según Marcos, que dicen los estudiosos que es el primero y que fue usado como modelo por los demás, escrito alrededor del año 70, 37 años después de la muerte del protagonista, leemos en el capítulo 14. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Un capítulo después, habiendo muerto Jesús en la cruz, a partir del versículo 43 leemos: José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto, hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Así que lo que hay en la Biblia es una copa sin más. Un José de Arimatea que no tiene copa, ni recoge sangre, ni lanza alguna en el costado de Cristo, ni nada por el estilo. Una narración que ya luego se mejoraría. En el Evangelio de Mateo, como en el de Lucas, la historia es esencialmente igual. Pero llega entonces el Evangelio de Juan, el último que se escribió y por tanto el que más lejos estaba de los hechos y más cerca de las leyendas. El caso es que Juan no encuentra copa alguna y hace que Jesús a cambio denuncie a Judas de la siguiente manera: quien habría de traicionarlo es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato, y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Pero a cambio de esta omisión de copa, en el siguiente capítulo Juan cuenta que cuando llegaron a Cristo, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Y 4 versículos más adelante, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Si José de Arimatea era miembro del Sanedrín, que es el tribunal de los judíos, seguramente era judío, pero dejémoslo allí porque Juan es también el autor del Apocalipsis y muchas personas piensan que su estado mental no era precisamente lo más recomendable. Como fuere, en ningún momento de la Biblia se habla de un santo grial, ni se le da especial significación a la copa en la que en 3 de los evangelios Cristo bebe vino y lo reparte. Vamos, que durante 1200 años no hay indicios de un grial. En la literatura arturiana, la de los libros de caballerías, la historia del grial tuvo su culminación en la novela de Sir Thomas Malory, Le Mort d'Arthur, La muerte de Arturo, publicada en 1485 y que le dio su forma más conocida a la leyenda, aprovechando que ya apareció en tiempos de la imprenta. En ese libro ya está la espada en la piedra, la dama del lago, la otra espada, Excalibur, la mesa redonda
y 3 caballeros que buscan el Grial. El asunto allí quedó. El Renacimiento no tuvo demasiado interés en el Grial, que desapareció de la imaginación popular con la reforma de Lutero y con las revoluciones científicas y políticas hasta que llegó el romanticismo más bien anti-ilustrado del siglo XIX. Hasta este momento el Grial era motivo de fantasía, una alegoría religiosa, un símbolo literario y legendario, pero no era considerado como una historia real por nadie serio, hasta que el pseudohistoriador y orientalista alemán Joseph von Hammer-Purgstall se leyó a von Eschenbach y decidió que todo lo que contaba era cierto, salvo algunos detalles. Por ejemplo, decidió que los templeses eran los templarios, pero que el Grial no era una piedra, sino un símbolo del conocimiento secreto que se suponía que tenía esa orden, y que le sirvió de poco, como ya vimos, y presentó todo como una teoría histórica muy seria, aunque tenía menos bases en la realidad que un capítulo de Tom y Jerry. Como von Hammer-Purgstall era además un buen traductor de idiomas orientales y un promotor de asociaciones científicas, su especulación empezó a colarse en el imaginario como algo que podía haber sido real, difuminando de paso a Chrétien de Troyes, a Robert de Boron y a otros escritores y creadores. El interés popular por el Grial y la leyenda arturiana en el mundo anglosajón, que es donde más relevancia tiene hasta la actualidad, se vio atraído de nuevo por el poeta Alfred Lord Tennyson y su obra Idilios del Rey de 1859, donde vuelve a contar el mito arturiano. Y en 1922, el poema The Wasteland o El Páramo de T.S. Eliot le da nueva vida a la leyenda e influye en muchos escritores desde entonces por el poder simbólico que tiene el Grial. Pero como con von Hammer-Purgstall el Grial había salido de la ficción y se empezaba a colar en la realidad, pronto fue aprovechado por esa tribu singular capaz de encontrar relaciones asombrosas entre cosas que no tienen ningún vínculo, los místicos y esotéricos. Uno de ellos, Josephin Peladan, promotor del llamado Nuevo Ocultismo francés, fundó así en 1890 la Orden Rosacruz Católica del Templo y el Grial, al que vinculó por primera vez con los cátaros al afirmar, porque se le ocurrió, que el castillo cátaro de Montsegur era en realidad el Mont Salvat, que era el castillo del Grial en el Parzival de von Eschenbach, pasando por alto que esto era solo una novela. Peladan decidió entonces que los cátaros habían poseído y guardado el Grial, y aunque su orden se disolvió a su muerte, renació sin el nombre de católica y sigue allí, afirmando que tiene conocimientos gnósticos maravillosos. La idea de Peladan tenía miga y el escritor alemán Otto Rahn, un ocultista que también se creía todo, la retomó y escribió los libros Cruzada contra el Grial, de 1933, y La Corte de Lucifer, de 1937, relacionándola con la por entonces moderna mitología germánica ultranacionalista. Ya verá usted por dónde va la cosa. El Grial de Rahn era el símbolo de la religión germánica pura, oprimida por el cristianismo. Las ideas y la obsesión de Rahn por el Grial atrajeron a otro ocultista delirante y enormemente cruel, Heinrich Himmler, quien aceptó sin cuestionar toda la idea porque le gustaba y casaba con sus ideas, y en 1936 reclutó al escritor en las infames SS, poniéndolo al frente de la búsqueda del Grial, una búsqueda que obsesionaba a Hitler cuando no estaba ocupado diseñando el exterminio de judíos, gitanos, esclavos, discapacitados y homosexuales. Y un problema aquí fue que Rahn era precisamente homosexual, así que sintiéndose incómodo con la parte del nazismo que no buscaba el Grial, decidió renunciar a las SS, que era como renunciar a una banda de gángsters, algo que no se hace. Rahn fue perseguido, se le sugirió que se suicidara y como a él no le pareció una buena idea, desapareció y en 1939 fue encontrado congelado en una montaña del Tirol austriaco, algo que le puede pasar a cualquier oligarca ruso en estos tiempos, por ejemplo. Himmler, a través de la Ahnenerbe, su organización para la investigación y enseñanza del legado ancestral, que buscaba justificar las teorías raciales enloquecidas del nazismo, siguió realizando expediciones a distintos países buscando el Grial, la lanza que perforó el costado de Cristo y de paso el origen ario de los alemanes. El Grial, creía Himmler y al parecer también Hitler, les podría dar poderes sobrenaturales para conquistar al mundo. Tratar de conquistar al mundo. Quedaba solo redondear el mito para enloquecer a los místicos y crédulos del mundo y ponerlos en pie de búsqueda del Grial. Rennes-le-Château es un pequeño y coqueto poblado de Occitania, en el sur de Francia, donde hay una pequeña iglesia dedicada a María Magdalena.
Allí, de 1885 a 1909, fue párroco Bérenger Saunier, un sacerdote que se enriqueció vendiendo misas, sobre todo con el truco de no dar nunca las misas vendidas y vender muchas más de las que daba. Esto llevó a que fuera juzgado y condenado por un tribunal eclesiástico. Saunier murió en 1917. Pero en 1951, Noël Corbu inauguró un restaurante en el pueblo y decidió que necesitaba comensales, y para ello difundió la historia de que la riqueza de Saunier en realidad había procedido de que encontró en un pilar del altar parte del legendario tesoro de Blanca de Castilla, y el resto del tesoro aún estaba por allí. Su idea era atraer a buscadores de tesoros y funcionó. Poco después, en 1956, un embaucador que entre otras cosas hacía de clarividente, llamado Pierre Plantard, fundaba una asociación, una empresa constructora más bien, llamada el Priorato de Sion, que no duró ni un año. Y el nombre de Sion no tenía nada que ver con la bíblica tierra de Israel, sino con el monte Sion, cercano al pueblo de Annemasse, donde había fundado su empresa. La historia del restaurantero Corbu fue retomada por el autor Robert Charroux en 1962 para su libro Tesoros del Mundo. Habiéndolo leído, Plantard decidió escribir su propio libro sobre Rennes-le-Château, pero al no encontrar editor permitió que se lo reescribiera Gérard de Sède y que se publicara finalmente en 1967 como El oro de Rennes, que incluía la afirmación de Plantard de que la línea de reyes merovingios sobrevivía, entre otros, en la persona del propio Plantard. Vaya coincidencia. Para lo cual falsificó una serie de documentos en pergaminos donde revivía al priorato de Sion y lo enlazaba con la historia de Saunier. En sus pergaminos falsos, Plantard afirmaba que el priorato era una antigua sociedad secreta a la que pertenecieron personajes como Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Era la hazaña de tejer relaciones tenues entre mentiras y fantasías para presentarlas como un tapiz de verdad. Y eso hizo en 1969 el guionista inglés Henry Lincoln, que leyó el libro de Sède, El oro de Rennes, y se inspiró para producir una serie de documentales sobre el tema que le enchufó a la BBC. Posteriormente se haría cómplice del escritor estadounidense de novelas y cuentos cortos Richard Leigh y del escritor neozelandés Michael Begent, con los que publicó en 1982 el libro Santa Sangre, Santo Grial, basado en buena parte en los documentos secretos del Priorato de Sion, es decir, en la falsificación de Pierre Plantard, pero no se dieron cuenta del fraude. Bueno, también usaron como fuente los protocolos de los sabios de Sion, dándolos por buenos en cierta parte, cuando era sabido que era una falsificación zarista de 1903 creada para justificar la persecución a los judíos en Rusia. Pero que la verdad no te arruine una buena historia. En este volumen los tres autores hacen una ensalada portentosa donde las historias del Grial con los templarios y los cátaros se enlazan misteriosamente con el priorato de Sion y Rennes-le-Château. ¿Cuál era su teoría central? Pues que el Grial no era un objeto físico, sino un símbolo de la línea de descendientes directos de Jesucristo y su esposa María Magdalena. Y esto sin importar que no haya ninguna indicación en los evangelios o en escritos posteriores de que haya existido no ya tal matrimonio, sino ni siquiera un coqueteo entre ambos personajes de la mitología cristiana, además de que se supone que Cristo había muerto en la cruz. ¿Pero cómo saben que el Grial es esta línea de sangre? Porque Saint Graal en francés era una forma realmente de decir sang royal, sangre real, con lo que Chrétien de Troyes ocultaba la verdad simbólica, lo cual en sí es bastante tirado de los pelos, sobre todo porque el verdadero creador del Grial nunca lo llama Santo Grial. El primero que lo hace es Robert de Boron. Pero ya habiendo adquirido inercia, los autores se tiran hacia adelante diciendo que Jesús y Magdalena se fueron con sus hijos a Francia, donde iniciaron la dinastía merovingia, que disfrutó de la protección de cátaros y templarios contra la persecución de la iglesia en Roma, y por supuesto la línea de Cristo sigue teniendo una enorme influencia en la política europea. Es una conspiranoia grande y rozagante donde entra toda la iglesia y toda Europa. La historia podría ser un buen trozo de fantasía, salvo porque los autores la presentaron como una descripción real de hechos históricos. Y vista así, fue demolida de inmediato por una enorme multitud de medievalistas, lingüistas, historiadores, gente más o menos seria que sabía de qué se trataba el asunto. Hay que decir que gente menos seria, pero más peligrosa, ha tomado algunos supuestos objetivos del Priorato de Sion en la actualidad para promover ideas que se identifican con la ultraderecha nacional cristiana o neonazi, como sería la recreación de la orden de caballería y la promoción de un nacionalismo paneuropeo
estableciendo un sacro imperio europeo unido bajo un gran monarca merovingio que sería al mismo tiempo el jefe de la Iglesia y probablemente campeón de ajedrez y de salto triple. El libro de los 3 pseudohistoriadores inspiró a otros ocultistas, como algunos que promovían los mitos del pie grande, el triángulo de las Bermudas, las abducciones extraterrestres y otros temas así de serios, y a escritores del subgénero conocido como ficción esotérica, de manera muy notable Dan Brown y su infumable Código da Vinci, al cual, por cierto, demandaron sin éxito en 2006 por plagio. Como en la historia que da nombre a este canal, sobre pretexto del Grial se han tejido una serie de afirmaciones hechas de hilos de nada, absolutamente nada, pero que han dado de comer y muy bien a muchas personas a lo largo de los años, sobre todo a falsos ocultistas que viven de engañar a personas dispuestas a creer en el ocultismo. Como hacen los personajes de Humberto Eco en El péndulo de Foucault para crear su conspiranoia, se establecen como indudables relaciones lejanísimas y caprichosas entre hechos históricos y fantasías literarias para emocionar y entusiasmar a ingenuos a los cuales se les dice que pueden ser parte de una élite que sabe cosas que los demás ignoran, que es por supuesto el eje mismo de toda teoría conspiranoica. Por supuesto, hoy hay santos griales a gusto del consumidor, a pasto, a montones. Hoy mismo, quizás como en los mejores tiempos del medievo, hay alrededor de 200 verdaderos y genuinos santos griales en distintas ubicaciones, desde Glastonbury hasta la Basílica de San Isidoro en León o la Catedral de Valencia, ambos en España. Toda una hazaña equivalente a encontrar la cesta de Caperucita Roja o la aguja que pinchó a la Bella Durmiente, pero 200 veces. Y todo esto mientras otros sinceros creyentes siguen buscando el Santo Grial. Se puede entender que en los primeros años del cristianismo y durante el medievo, cuando el pensamiento mágico era la única forma de pensamiento disponible, se diera a las leyendas cierto valor de realidad. Pero no deja de ser extraño e incluso desalentador que en el siglo XXI, cuando podemos determinar con absoluta claridad y amplias bases y documentación histórica cómo se desarrolló una leyenda como la del Grial, sigue habiendo personas que, escudándose en un cómodo esoterismo y en un rentable ocultismo, siguen creyendo o diciendo que creen o convenciendo a otros de que crean en un cuento para niños emocionante, divertido, pero absolutamente fantasioso. Y de paso, esto implica un tremendo insulto a los escritores, músicos, poetas y otros personajes que han tratado el tema del Santo Grial echando mano de su imaginación, de la recreación de leyendas y de su capacidad para tejer fantasías, y a cambio suponer que no, en realidad estos escritores, estos poetas, estos músicos eran incapaces de hacer tales ficciones, que no tenían imaginación alguna ni capacidad de fantasía, que en realidad poseían conocimientos místicos profundísimos y secretos sobre la verdad de la religión y la historia, pero que los utilizaron única y exclusivamente para escribir novelas, óperas y poemas, en lugar de ejercer el poder, las riquezas, la vida eterna y la gloria que supuestamente tal conocimiento les habría aportado. Un desperdicio de un enorme poder como el que habrían sufrido, ya lo decíamos, los templarios, los cátaros y otros muchos dueños del Grial. Todo lo cual es tan difícil de creer como la historia misma del Santo Grial. ¿No cree usted?